Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, Edith. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos. Gloria a Dios. Es un tiempo bueno, hermanos, porque Dios nos permitió la vida y nos permitió congregarnos hoy como un solo cuerpo, como iglesia, como familia que somos, para darle toda la gloria a Él, hermanos. Entonces, sin duda, hermanos, este es un tiempo especial, hermanos. Todos los días son del Señor, pero este día en especial, hermanos, es del Señor, hermanos. Entonces, qué bueno que estamos aquí juntos, hermanos, como iglesia, para darle la gloria a Dios. Y como bien nos leyó nuestra hermana Edith, la cita de hoy, queridos hermanos, está en la carta del apóstol Pablo a este siervo, a este discípulo Timoteo, queridos hermanos. Y ya bien nos refirieron el tema de hoy, que es la palabra, el discípulo y la palabra, hermanos. ¿Sí me escuchan allá atrás, hermanos? ¿Sí? Gracias. ¿Allá, Eli? Sí, gracias. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno, hermanos. Entonces, si ustedes, hermanos, me acompañan nuevamente al texto, yo quiero hacerle notar algo, hermanos. Algo que nos dice esta porción de la Escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, vean, hermanos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, lo primero que necesitamos entender es esto, hermanos. La Escritura, esta hermosa palabra, está inspirada por Dios, hermanos. Y esta Escritura nos fue dada, hermanos, por un propósito, y lo explica aquí el apóstol Pablo. Esta Escritura que fue inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice que esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Es increíble, hermanos, que hay una relación especial entre el discípulo y la palabra. Tal vez usted no lo ha notado, hermanos, pero hay una relación íntima entre el creyente y la revelación que Dios ha dado en su palabra. Tendríamos que primero definir, hermanos, que la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo hacia el hombre. Es Dios mostrándose al hombre. Es dándose a conocer al hombre, hermanos. Cómo piensa y cómo siente. ¿Qué es lo que actúa y hacia dónde está dirigiendo toda la historia, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, es el tesoro, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos traen su Biblia, hermanos? Amén. Yo sé que esto es inusual, pero a ver, por favor, hermanos, levanten su Biblia. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Es inusual tal vez, hermanos, pero en nuestras manos, hermanos, Dios ha puesto el conocimiento de Él. En nuestras manos Dios ha puesto quién es Él. Podemos acercarnos a Él hoy, hermanos, porque tenemos una Biblia en nuestras manos. Y Dios se ha dado a conocer a cada uno de nosotros a través de esta hermosa palabra. Palabra que es digna de ser recibida, dice la misma Escritura. Palabra que es verdad. Palabra que santifica. Palabra que da vida. Palabra que corrige. Palabra que nos instruye. Y en este versículo, hermanos, el 16, tenemos que notar estos tres elementos, hermanos. Es útil para enseñar. La palabra de Dios nos ha sido dada para enseñarnos. También es para redarguirnos, es decir, para hablarnos acerca de nosotros mismos, para filtrar, hermanos, para regular, para medir nuestras vidas. Cuando nosotros nos estamos desviando de la voluntad de Dios, la palabra nos va a redarguir.
Pero también, queridos hermanos, la palabra nos va a corregir. Si te estás desviando, te redarguye y te corrige para que regreses. Porque tiene un propósito, enseñarte, instruirte en justicia, es decir, instruirte en lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Lo que es de acuerdo a su corazón, lo que va con su espíritu. Por eso la palabra primero te enseña, te redarguye si te estás desviando y te corrige para regresar. Porque la palabra nos fue dada para enseñarnos lo que es correcto delante de Dios, lo que es bueno delante de Dios, lo que a ti te pone en esa relación correcta con Dios. Y todo esto es a través de Cristo, queridos hermanos. Pero vean, el versículo 17, hermanos, reafirma el propósito de que Dios nos haya revelado quién es Él en su escritura, en su palabra. Nos fue dada a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ustedes recuerdan lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. Este es el plan de Dios, queridos hermanos. Este es el plan de Dios, iglesia. Darse a conocer, revelarse, que tú y yo le conozcamos, que tú y yo estemos con Él, estemos en una relación genuina con Él. Y Él nos va enseñando, nos va guiando, nos va perfeccionando, porque Él ya preparó buenas obras para que tú andes en ellas. Él ya preparó cosas que son conforme a su plan, conforme a su corazón y a su pensamiento, y le agrada a Dios que tú estés caminando en ellas. Entonces hay una relación íntima, hay una relación especial entre el discípulo y la palabra, hermanos. Y de hecho, hermanos, la naturaleza tanto del discípulo como la naturaleza de la palabra, hermanos, es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice que la palabra fue inspirada por Dios. Su Espíritu Santo, en el texto original la sopló, la exhaló, para que los santos hombres de Dios escribieran esta palabra. ¿A quién más Dios sopló para que tuviera vida? ¿Se da cuenta de la relación? Génesis 2:7 nos dice que estaba ahí Adán. Dios ya lo había formado del polvo de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya estaba ahí Adán. Pero fue hasta que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, fue que Adán tuvo vida, fue que Adán se convirtió en un ser viviente. Es decir, ese soplo de vida que levantó a Adán, que le dio vida a Adán, es el soplo, hermanos, que nos trajo la palabra. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando Dios sopló, le dio vida al hombre, pero también cuando Dios sopló, trajo la palabra. Hermanos, quisiera que ustedes vieran esto. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, Jesús hablando a las personas les dice, el Espíritu es el que da vida, y sabemos esto, el soplo de vida trajo vida a Adán. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay una relación, hermanos, especial entre el creyente, el discípulo y la palabra. El hombre que cree en Dios es un hombre, hermanos, que va a estar, hermanos, íntimamente relacionado con su palabra. Si ya por naturaleza Dios sopló en el hombre para darle vida y la palabra fue soplada, fue exhalada para que llegara a nosotros, hermanos, el que cree en la palabra está íntimamente relacionado con ella porque comparten el Espíritu de Dios, porque comparten esa esencia con la que Dios los trajo.
¿Sí? ¿Se entiende esta parte, queridos hermanos? Vean lo que dice, hermanos. Bueno, les quiero dar un ejemplo de esto. En la creación, Génesis 1, podemos ver que Dios dijo y fueron las cosas. Dios dijo esto y fue. Dios dijo y se trajo a existencia. Dios dijo y se creó. ¿Por qué, hermanos? Romanos 4:17 nos dice que es Dios quien da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, Dios trae a existencia las cosas cada que habla. La palabra es la que da vida. La palabra es que trae a existencia las cosas. También la carta a los romanos nos dice que todo está sustentado por la palabra de su poder. ¿Dónde está eso? En Hebreos 1:3 dice que todo está sustentado por la palabra de su poder. Y también en el 13, hermanos, en el capítulo 13, nos dice, en el capítulo 11 nos dice que entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para crear, tiene poder para dar vida, tiene poder para transformar las cosas, tiene poder para que de la nada venga todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, estamos ante un poder sin precedentes. Estamos ante un poder que no tiene comparaciones. Estamos ante un poder que puede cambiar toda situación. Y lo mejor de esto, y a donde quiero, querida iglesia, amada iglesia, que pongamos nuestros ojos, es que esta palabra le da forma al discípulo. Esta palabra instruye al discípulo. Esta palabra va perfeccionando al discípulo. Sin esta palabra no tendríamos rumbo, porque no conoceríamos a Dios. No conoceríamos cuál es su plan y no conoceríamos lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. ¿Se entiende? Entonces, es necesario, amada iglesia, que tengamos por prioridad la palabra. Es necesario que para nosotros sea algo importantísimo. Es necesario que sea central en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios es formarnos a la imagen de Cristo por medio de la palabra. La voluntad de Dios es poner en ti, poner en mí el carácter de Cristo, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero esto, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cuál es el proceso de todo esto? Es por medio de grabar la palabra en nuestras vidas. Por favor, levanten la mano quienes manejan estándar. Bien. ¿Quiénes se toman su café en una taza o en un termo? ¿Quiénes llegaron y se sentaron? Les voy a decir algo, son cosas mecánicas. No te pones a pensar, voy a llegar y ¿me soportará la silla? No se va a caer la silla. ¿Cómo le hago para bajar bien? Y es algo que traes. ¿Cuántas veces no te has sentado tú en una silla? ¿Cuántas veces no te has tomado un café en tu termito o en tu taza? ¿Cuántas veces te preguntas, ¿saco el clutch? No. Lo traes por el uso. Lo traes porque está grabado en ti. Sin embargo, como seres humanos, estamos aún en un cuerpo pecaminoso. Y ante las situaciones diversas que nos presenta el día a día, el primer instinto es reaccionar con la carne ante las cosas. El primer instinto es que sale tu carne ante una situación. Si la palabra no está siendo grabada en ti, viene un problema y tal vez que en automático te estás preocupando. Ya te estás tronando los dedos de cómo le vas a hacer.
Cuando lo que debería de salir primero sería la palabra. Viene una enfermedad y ya estás mortificándote, cuando lo primero que debería de salir es la palabra. Viene una situación buena, de paz, de prosperidad, y lo primero es que tú eres el chido. Cuando lo primero que debería de salir es la palabra. Entonces, para nuestro día a día, queridos hermanos, es que la palabra es la que tiene que tomar lugar en nuestros corazones. Siendo grabada, siendo interiorizada, siendo abrazada por nosotros, la palabra le va a dar vida a nuestros corazones. La palabra le va a dar forma a nuestro carácter. La palabra le va a dar rumbo a nuestros pasos. ¿Se va entendiendo? El discípulo y la palabra no pueden estar separados. El discípulo y la palabra. No podemos ser discípulos del Señor si no aprendemos la palabra. Porque ¿qué enseña un maestro para que tenga discípulos? Una doctrina, una enseñanza, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Si somos verdaderos discípulos, esta palabra tiene que ser grabada en nuestros corazones. Si somos discípulos, este debe de ser nuestro pan diario. Si somos discípulos, esta es nuestra brújula. Es nuestra brújula. Es tu espada. Es tu coraza. Es tu esperanza. Es tu recompensa, tu deleite, tu fuerza. Esta palabra es todo en nosotros. Esta palabra, amada iglesia, si no está siendo grabada en nuestros corazones, ahí está la explicación de muchas cosas en las que estamos viviendo hoy. Ese es el punto. Considéralo un momento. Si no estamos guiando nuestras vidas a través de la palabra, le estamos guiando o por la cultura o por nuestra carne en diversas manifestaciones. Mi experiencia, mis recursos, mi maña, mis contactos, tu idea, tu opinión, tu estándar, tu perspectiva, pero no la palabra. ¿Se está entendiendo, amada iglesia? La palabra es esencial para el discípulo. Y vean, vamos por favor, amada iglesia, a la segunda carta del apóstol Pedro y vamos al capítulo 1, por favor. Amén. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. ¿Me puede dar un amén cuando lo tenga? Bien. 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro, 1, del 19 al 21. Bien, dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vea la analogía que hace Pedro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahorita vamos a explicar esto. Pero vea lo que dice el 20. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que esta palabra no tiene diversos significados, diversos sentidos. Es una palabra, hermanos, que nos fue dada con una idea clara, central, y que tiene aplicaciones diversas en nuestra vida, sí, pero no diversos sentidos o significados. Tiene aplicación en cada situación de nosotros, y nosotros somos muchos aquí. Pero la palabra sigue siendo la misma y va en un solo sentido. Aplica en una situación diferente para ti y para mí, porque estamos viviendo situaciones diferentes, porque somos personas diferentes, pero la palabra es la misma con un sentido.
Y no fue traída porque a Pedro se le ocurrió. A Pablo se le hizo buena idea. Santiago dijo, ay, ¿por qué no? No. Todos los hombres, dice aquí el versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue por voluntad humana. Esta palabra no tiene sesgos humanos. Aunque Dios usó escritores humanos, no tiene sesgos humanos. Dios controló la pluma de cada uno de ellos para llevarnos a su verdad. La palabra es inerrante, la palabra es suficiente, la palabra es infalible y es, hermanos, motivo de confianza para que nuestras vidas descansen y se edifiquen en la palabra de Dios. Dice el versículo 19, hablábamos de una analogía. Están atentos, dice, hacen bien en estar atentos a la palabra porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy estamos un poquito a oscuras. Pero si este lugar estuviera totalmente oscuro, no veríamos. Pero de repente en medio se enciende una antorcha. Las tinieblas son disipadas por la luz, por el fuego incandescente de esa antorcha. Y de repente entonces todos tal vez estuviéramos en esta misma posición. Pero todos tal vez voltearíamos a la luz. Dice, hacen bien en estar atentos a esta palabra, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero vean, dice aquí, la segunda parte del versículo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Sabe a qué se está refiriendo? Tú estás en oscuridad, pero por la gracia de Dios vienes a la palabra, se enciende esa antorcha. Si tú estás poniendo tu vista en esa antorcha, va a pasar el tiempo, va a pasar la oscuridad. Y cuando llegue el alba, el lucero de la mañana saldrá en tu corazón. Es decir, para esta vida en la que somos peregrinos, queridos hermanos, en medio de un mundo que está en tinieblas, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra. Y si tú pones tu confianza y pones toda tu vida en esta palabra, hermanos, pasará el tiempo y estaremos atentos a ella y estaremos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos atentos a que Él venga, pero también Él viene a nuestros corazones cada que estamos atentos a la palabra. Esta palabra está diciendo, pon atención porque Cristo está siendo revelado para ti. Pon atención porque Cristo está siendo revelado a tu corazón. No importan las tinieblas de afuera, esta palabra las disipa para que tú no tropieces, ¿no? De hecho, así dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué es necesaria esta luz en medio de las tinieblas? Para que no caigas, para que no tropieces, para que no te desvíes del camino. Es necesario poner nuestros ojos, nuestra fe en la palabra. Hacemos bien en estar atentos a ella. ¿Se entiende, amada iglesia? Bien, no quisiera yo aburrirle. Sin embargo, vamos a avanzar. No sé cuánto tiempo me queda. Pero bien, queridos hermanos. Bien, la palabra actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Y por favor acompáñenme a un versículo que es muy conocido, amada iglesia. Juan 8, 31 y 32. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Esta porción nos describe uno de los rasgos del discípulo. ¿Cuántos ya estamos ahí? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Lo hemos escuchado en otras ocasiones. No son cualquier persona. Es un grupo selecto de judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Vean esto. Somos discípulos por fruto de permanecer en la palabra. Si no permaneces en la palabra, no eres discípulo. Y entonces, porque has permanecido en la palabra, eres discípulo y por consiguiente conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Rasgo fundamental del discípulo es permanecer en la palabra. La palabra va disipando las tinieblas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo actúa sobre las tinieblas externas, principalmente va a actuar aquí primero, en tu corazón, en ese asiento donde están todas tus emociones, tus perspectivas, tus opiniones, tu cultura, tu educación, todo en tu corazón, ahí va a actuar la palabra para transformarla. Porque conociendo la verdad, seremos libres. Y de verdad, amados hermanos, hay un montón de cosas que todavía traemos, que todavía estamos arrastrando y batallando con ello. Si no, pregúntese así, sencillo. ¿Por qué ante esta situación no obedecí la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque preferiste lo que sabes, lo que traes arraigado, lo que traes sembrado, antes que la palabra de Dios. Date cuenta. O ante una promesa de Dios, ¿por qué no la creemos? Porque pensamos que Dios no la va a cumplir, que no es para mí. Y eso es obra de lo que traemos, de lo que en el pasado hemos venido recogiendo, de lo que esta cultura, este sistema caído te ha implantado. No, hermanos. Ser discípulos de la palabra de Dios nos tiene que llevar al conocimiento de Él, y ese conocimiento nos va a hacer libre de esas ataduras, de esas prisiones. Vean, tan solo en el día a día somos engañados por el pecado. ¿Por qué? Porque creemos que es más placentero lo que el pecado nos va a dar que lo que Dios nos da. Y esa es una idea, hermanos, que hemos venido agarrando de allá afuera. La palabra de Dios nos va a hacer libre de esas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la palabra de Dios me va a santificar. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda notar. La palabra de Dios nos santifica. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué lo hará recto? ¿Con qué hará su vida justa delante de Dios? Con la palabra. Así dice. ¿Con qué limpiará el hombre su camino, el joven su camino? Con la palabra. De hecho, muchos de nosotros en la enseñanza del camino de salvación recordamos mucho el Proverbio 3, versículos 5 y 6, ¿no? ¿Quién se lo sabe, amados hermanos? ¿Ah? No te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Si el Señor es el centro de tu vida, Él va a enderezar tus veredas. No quiere decir que te paras en el camino y que están así y de repente se hacen derechas, no. O sea, te va a dar claridad de qué decisiones tomar. Te va a dar claridad de por dónde ir. A eso se refiere. O sea, la guía del Espíritu de Dios la tenemos, hermanos, si Dios es el centro de nuestras vidas. Por consiguiente, la palabra tendría que ser el centro de nuestras vidas. Hay mucha incongruencia en personas que, de verdad, usted se sale a la calle y le dice, oiga, ¿y usted cree en Dios? No, sí, por supuesto, creo en Dios. ¿Y cree en su palabra? Ya no creen en la palabra. Creen en Dios, pero no creen en la palabra. Si el Señor es el centro de nuestras vidas, la palabra tendría que ser el centro de nuestras vidas. La palabra tendría que jugar un papel central en el día a día. Es que, miren, ¿por qué les hablo tanto del día a día? Porque ahí se ve, en el día a día se ve si somos discípulos. Podemos venir aquí el domingo, como hoy, y hemos cantado, hermanos,
Y creo que lo hemos hecho con nuestros corazones, ¿no? Hemos exaltado a nuestro Dios con buenas intenciones, de verdad con el anhelo de alabarlo y de adorarlo. Pero esto tiene que trasladarse al lunes, al martes, al miércoles, jueves, viernes, sábado, y otra vez reunirnos aquí. Yo recuerdo que decían antes en un instituto bíblico, ¿dónde se ve el carácter del pastor? No en el domingo, no en el púlpito. ¿Dónde se ve? En el día a día, entre semana, en el trato a su esposa, en el trato a sus hijos, en cómo se conduce en la calle manejando, en cómo habla con las otras personas. ¿Por qué? Porque ahí no está en la iglesia, ahí no está en el púlpito, ahí no está dando consejería, pero ahí se ve la palabra de Dios. Si la tiene verdaderamente en su corazón o no. Si le está faltando, si se está guiando por otras cosas. Considera esto para ti, amada iglesia. Considera esto para ti, hermano, hermana. ¿Tú te estás guiando con la palabra de Dios en tus días? ¿En tu semana? Considéralo, por favor. Porque hemos venido aquí a ser sanados espiritualmente. Hemos venido aquí a ser capacitados con la palabra. Hemos venido aquí a tomar la dirección para nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces toma esto, por favor. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, por favor, obra en tu iglesia. Que en nosotros haya un corazón receptivo a tu palabra. Que no se quede en un mero conocimiento y aprendo más de la palabra, que es bueno. Pero si no la vivimos, si no la aplicamos, hermanos, ¿de qué sirve? Y no es que seamos moralistas, pero la voluntad de Dios es que vivamos en su palabra. Hay gente que es moralista, pero su corazón está lejos de Dios. Hay gente que puede estar de rodillas o totalmente con rostro en tierra postrado, pero estar en soberbia. Hermanos, no. Para nosotros no puede ser así. Si somos discípulos del Señor, seguimos la palabra. Seguimos la palabra. Vea, por favor, acompáñame al Salmo 1, hermanos. Por la economía del tiempo no podré dar todos los ejemplos, todos los versículos, pero creo que este es muy importante. Y más allá de lo que crea, hermanos, usted leyéndolo se va a dar cuenta. Salmo capítulo 1, amada iglesia. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, hermanos. Ok, si no estamos en camino de malos, si no estamos en ese camino de pecadores, si no nos sentamos con los escarnecedores, bueno, estamos haciendo otra cosa. ¿Qué? Estamos meditando de día y de noche en la ley de nuestro Señor. Ahí está nuestra delicia. Y como fruto de eso, como resultado de eso, somos como este árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estás firme, te estás nutriendo, vas a dar fruto. Y es evidente porque tu hoja no cae. Pasa el tiempo, pasan las estaciones, pero se ve que estás frondoso. Y todo lo que haces prosperará. Como resultado de que tú meditas de día y de noche en la palabra. Y la palabra para ti es un gozo, es un deleite, es un disfrute. Y no es una imposición de tu mamá y de tu papá para traerte a la iglesia. Y no es algo que, híjole, lo tengo que hacer porque me dicen que lo tengo que hacer. Es algo que amas. Y es algo que disfrutas. Y es algo que constantemente tomas porque te deleitas. ¿Se entiende la palabra, amados hermanos?
Verdaderamente hay bendición y hay edificación en tomar la palabra. Vean, otro aspecto de la palabra es que sencillamente es la materia prima para la fe. Si usted no tiene harina, no puede hacer un pastel. Si no hay fe, nosotros no podemos agradar a Dios. No, así dice Hebreos, ¿no? Pero la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? Tengamos cuidado de qué nos estamos llenando cada día. De lo que te llenes, así va a ser tu pensamiento, así va a ser tu corazón. Si te llenas de la palabra, entonces la palabra te va a ordenar. Pero si te llenas de lo que esta cultura caída te ofrece, de eso te vas a llenar. Y tal cual como Jesús lo dijo en Mateo 7. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Somos conocidos por el fruto que damos. Y algunos ni fruto dan. Podemos ser estériles, viniendo aquí a la iglesia y no tomar la palabra. Podemos ser estériles, estando en el culto, pero no aprovechar, no oír con fe la palabra. Considérelo, amado hermano. Podamos ver con la gracia de Dios los frutos de nuestras vidas. Evalúelos con el filtro de la palabra de Dios. ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuáles son nuestros pasos? Definitivamente necesitamos pensar en esto. Porque no hay mejor momento para rectificar o recapacitar cuando pensamos que todo va bien. Cuando piensas que todo va bien, es que has entrado en una comodidad, en un confort. Y tienes como muchas cosas seguras y dices, oh, todo va bien. Pero ese es el momento donde tienes que voltear y ver si verdaderamente es así. Y que con la gracia de Dios, hermanos, en intimidad con Dios, digamos, Señor, como el salmista, ¿no? Escudriñame. Hazme ver los pecados que me son ocultos y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y aún mis huesos se regocijen en ti. Hermanos, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. La necesitamos. ¿Y por qué la necesitamos? La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, véalo así. ¿Han visto que a los niños en el kinder, sobre todo en el kinder, les ponen una actividad, es de activación física, es de motricidad y habilidades, ¿no? Ponen un palito y se forman y van pasando y tienen que pasar debajo del palito. Y luego más abajo y más abajo. Bueno, con el Señor funciona como a la inversa. El palito está aquí y luego está más arriba, y luego más arriba, y luego más arriba. Porque la palabra de Dios, hermanos, es el estándar de Dios. En el kinder pasabas agachado, ¿no? Pero en la palabra de Dios, hermanos, el estándar es alto. El estándar no es, hermanos, quiero que quede claro, no es el de este mundo. Entonces, ve esto, considera esto. Ante las situaciones, la gente reacciona de una manera. Aún nosotros reaccionamos de una manera. Pero ese es el estándar del mundo. Ese es el estándar caído del mundo. Es el estándar que ofende a Dios. Es el estándar que te hace enemigo de Dios. Es el estándar que te lleva a condenación. Es el estándar que te va a alejar por siempre del Señor. Ese estándar no lo podemos tener en nuestras vidas.
La palabra de Dios es el estándar de Dios. Y mientras el mundo corre así, pero ávido de pecar, tú y yo tenemos que ir en dirección contraria a santificarnos en agrado a Dios. Mientras el mundo va para allá, tú y yo vamos para allá conforme a la palabra de Dios. Por eso la necesitamos. Porque si no nos vamos a atrapar en esa red que día a día el mundo, Satanás y nuestra carne nos extienden. No podemos quedar enredados ahí. Nuestra vista tiene que estar en el estándar de Dios. No lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas, pero sí lo podemos, hermanos, alcanzar por la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu es el que aplica esta palabra en nuestros corazones. ¿Quién tiene ganas, hermanos, de hacerlo? Bueno, la palabra dice que nadie. Pero también la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Ahí está. Mientras tú y yo batallamos en esta carne diciendo no y me resisto, nuestro pastor Isaí nos predicó la semana pasada el señorío de Cristo. Ríndete entonces. El Espíritu Santo te lleve a hacer la voluntad de Dios. Y este, hermanos, es un punto para todas esas iglesias que se dicen cristianas. Si hay obra del Espíritu de Dios, no te va a llevar a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te va a conducir congruentemente a la palabra, a lo que dice esta palabra. Es ahí donde tienes, hermano, el discernimiento para decir esto es de agrado a Dios o esto no es de agrado a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el estándar de Dios. La necesitamos, la requerimos. Ahí está nuestra vida. ¿Por qué? Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y es un versículo conocido, pero se queda en la primera parte. Generalmente en la cristiandad se dice, no, es que la palabra es como una espada de doble filo. Sí lo es, pero con eso se quedan. Pero no continúan leyendo y no continúan, hermanos, viendo a qué se refiere. Hebreos 4:12, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya la tenemos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vea eso, es viva y eficaz. Ahorita vamos a ver por qué es viva y eficaz. Y más cortante aquí, el escritor de los Hebreos hace una analogía. Y más cortante que toda espada de dos filos. En ese tiempo, un arma así, por excelencia para el ataque era la espada. Y más si era una espada de dos filos. Porque a la estocada, la espada atravesaba al contrincante, lo atravesaba, o sea, verdaderamente pasaba de un lado a otro. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Esto ya es lo interesante. La palabra de Dios va a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es decir, va a traspasarte completamente. ¿Por qué? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con base en este versículo, siempre a los hermanos les digo, hermanos, Dios sabe con qué corazón hacemos todas las cosas, entonces no nos hagamos, no finjamos, no aparentemos, no simulemos, porque Dios sabe qué traes ahí adentro. Entonces tú puedes venir y engañarme, sí, pero no te va a servir de nada porque Dios te está viendo. Dios sabe qué estás pensando y qué estás sintiendo. Sin más, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz porque no puedes ocultarle nada a Dios. Y la palabra lo va a revelar. ¿Qué dice el versículo 13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora sí que se da cuenta.
Tenemos que darle cuentas a Dios y no hay nada que podamos ocultar. Y la palabra es viva y la palabra es eficaz en desnudarte, en quitarte toda tu maquillaje con el que te presentas ante las personas, en quitarte toda la fachada. Porque la palabra pone en evidencia tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Puedes mostrarte con carita de piedad, pero ante la palabra de Dios, su espíritu, vas a quedar desnudo. Por eso, hermanos, es mejor ser honestos delante de Dios, porque Él sabe todas las cosas. No lo puedes burlar, no lo puedes distraer, no le vas a ocultar nada. Verdaderamente la palabra de Dios va a poner en evidencia quiénes somos. Y es entonces que necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios, para que entonces tú y yo conozcamos quiénes verdaderamente somos. Y entonces tomemos la determinación de rendirnos al Señor. Tomemos la determinación de cederle nuestra voluntad. Tomemos la determinación de morir a nosotros mismos y que Él viva en nosotros. ¿Se entiende, amada iglesia? ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén, gloria a Dios. No sé cómo vamos de tiempo, me preocupa. No, de verdad, hermanos. Por favor. Bien. Hermanos, vean lo que dice el Salmo 119, versículo 25. ...119, versículo 25. Si tal vez hay un versículo que te tengas que llevar, bien podría ser este. ¿Ya lo tenemos? Dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Sabe? Cuando el Señor llevó al profeta al valle de los huesos secos, no solo había huesos, estaban secos. Había polvo, polvo de muerto. ¿Usted ha ido a un panteón? ¿Usted ha visto que de repente sacan una caja y de repente salen ahí los huesos? Así. Polvo de huesos muertos. Huesos secos. Es este polvo, hermanos. Abatida está hasta el polvo mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Profetiza. Es decir, habla la palabra sobre estos huesos. Habla la palabra. Y tal vez la reacción del profeta es: están bien muertos. Habla la palabra. Porque la palabra va a traer vida a esos huesos que están secos, muertos hasta el extremo. Y entonces el Espíritu vino y por la palabra empezó a unirse el hueso con hueso. Empezó a levantarse el esqueleto. Empezaron a correr ahí los tendones, la carne, todo, hermanos. Empezó a regenerar el cuerpo. Y se levantó un gran ejército que es el pueblo de Dios. Dijo: esta es la casa de Israel. ¿Se acuerdan de la palabra? Esta es la casa de Israel. Pero fue hasta que el Espíritu vino y entró en ellos que tomaron vida. Abatida hasta el polvo está mi alma.
Paul Washer dice, cuando vayas a predicar, recuerda que le estás hablando a huesos secos. Necesitan la palabra para que tengan vida. Necesitamos la palabra para tener vida. Por eso les digo, si hay un versículo que nos tengamos que llevar, es este. Puede que en el día a día tú te hayas secado y hayas muerto hasta el polvo. Puede que realmente entre semana no tengas comunión con Dios. Puede que la Biblia permanezca cerrada y no te hable, hermanos. Solo la sacas en el domingo. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame, Señor. Y hay áreas de nosotros, hay áreas en las que no le hemos cedido nuestra voluntad al Señor, áreas en las que no nos hemos rendido a Él, áreas en las que nosotros queremos todavía gobernar. Él todavía no es Señor de nuestras vidas. Pero si nos rendimos a Él, amada iglesia, verdaderamente, ahí va a haber vida. Ahí va a haber vida. Porque tal vez tenemos un carácter aquí y otro allá afuera. Porque tal vez batallamos mucho con pensamientos. Porque tal vez tenemos un vicio todavía. Hermanos, es porque nuestra alma está batida hasta el polvo y no hemos permitido que el Señor nos trate, que el Señor nos dé vida con su palabra en esos aspectos donde a ti y a mí nos es imposible. Ahí donde decimos, hijo, nomás no puedo. Trato, pero no puedo. Ahí, hermanos, es el Espíritu de Dios que aplicando la palabra va a traer vida. Va a traer vida para que tú y yo seamos justos delante de Él. Hermanos, es que la palabra restaura el alma y alegra el corazón. Acompáñenme, por favor, al mismo libro de los Salmos, capítulo 19. Por favor, ¿cómo vamos de tiempo? 2 minutos. Ok, perfecto. Amados hermanos, bien. Vamos a este salmo, amados hermanos. Salmo 19, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vean lo que dice la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, cuánta enseñanza. No, y de verdad, hermanos, sí me siento falto, hermanos, de explicar todo esto. Porque la palabra del Señor es perfecta. Entonces, cuando yo la rechazo, el que está equivocado soy yo, no Dios. Porque la palabra es perfecta. La palabra me hace bien. La palabra convierte el alma. Esta palabra convierte significa que te hace cambiar en algo diferente. ¿Sí? Eres uno, pero la palabra te convierte en otro. ¿Se entiende esta parte, hermanos? La palabra es perfecta, que te convierte, te cambia de uno a otro. Eres diferente después de que eres expuesto a la palabra. El testimonio de Jehová es fiel. Hermanos, en los ministerios públicos hay una bronca. Porque se toma la confesión, se toma el testimonio de la gente. Pero ¿cuánta mentira no hay ahí? Pero Dios es un testigo fiel. Lo que Él ha dicho es un testimonio fiel. Podemos confiar en lo que Él dice. Lo que Él dice aquí es la verdad. Es un testimonio fiel que alegra el corazón. Puedes confiar de que Dios te está hablando la verdad. Y ahí va a haber alegría para ti. El precepto de Jehová es puro. Es decir,
los ideales de Dios, así velo, hermanos, los ideales de Dios que Dios ha puesto a manera de ordenanzas, a manera de mandamientos, a manera de estatutos, son puros. Porque Dios ama la justicia, ama el bien, ama la verdad, ama la rectitud. Entonces sus preceptos son puros. Dios no te va a llevar a que le obedezcas en algo que es malo. Es puro. Y porque es puro, alumbra tus ojos. Puedes entonces distinguir el bien y el mal con la palabra. Porque la palabra es la verdad, entonces pones en comparación la palabra y la cosa, la situación, lo que sea. Y entonces dices, ah, sí, ah, no. Porque es puro y alumbra tus ojos. Amados hermanos, hay mucho que decir acerca de la palabra de Dios y el discípulo. Sin embargo, creo que lo que hemos hablado aquí, hermanos, es suficiente para entender que la necesitamos día con día, en todo tiempo, en toda situación. Y miren, para que podamos cerrar, hermanos, acompáñenme de vuelta a la carta a los Hebreos. Y yo quiero dejar este comparativo y que podamos orar. Hebreos capítulo 5, amada iglesia. Versículo 14. Hebreos 5:14. ¿Me da un amén cuando ya lo tenga? Si ya lo tenemos, dice así, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero mire, me interesa más esta parte. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Si tomamos la palabra, vamos a tener los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Lo bueno de lo malo, lo bueno de lo casi bueno, lo que se parece. Lo bueno de entre lo malo y lo malo de lo peor. Si tomamos la palabra, amados hermanos, vamos a tener el discernimiento. El discernimiento. ¿Y cuánto nos hace falta el discernimiento? Este discernimiento viene por la palabra. Oremos, hermanos, que el Señor en su gracia nos dé la palabra. Y atesorando la palabra, nuestras vidas sean guiadas de acuerdo a su voluntad. Oremos, por favor. Amado Padre, que tú moras en los cielos, que eres soberano sobre todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has revelado a tu plan y nos has revelado a Cristo por medio de ella. Podemos entender tu corazón y tu mente porque tu Espíritu nos revela estas cosas en tu palabra. Podemos entender tu voluntad, porque tu voluntad está expuesta aquí en tu palabra. Permite que en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, Señor, podamos tomar tu palabra, podamos tenerla como un tesoro, podamos disfrutarla y abrazarla, y que día a día, lejos de ser un precepto inalcanzable para nosotros, sea algo práctico, en lo cual nosotros vivamos y experimentemos el poder de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra transforme nuestras vidas y con gozo y paz podamos comprobar que es así, tu voluntad buena, agradable y perfecta. Padre, permite que tengamos conocimiento y entendimiento de ella. Así como Jesús se presentó vivo ante sus discípulos y les abrió el entendimiento para que la comprendieran, así obra hoy en nuestros corazones para comprenderla. Permite, Señor,
que podamos discernir el bien del mal usando tu palabra. Ayúdanos, que sea la brújula de nuestras vidas, el ancla de nuestras vidas y nuestra manera de defendernos de este mundo caído, Señor. Permite que tu palabra nos lave, como le dijiste Jesús a tus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y como dice tu palabra respecto a los mandamientos y ordenanzas del culto, somos lavados con tu palabra. Somos lavados porque esa agua nos regenera, nos limpia de toda suciedad que traemos de este mundo. Señor, permite que tu palabra nos traiga claridad en todas las cosas y que podamos entonces tener la confianza de caminar guiados por ella. Señor, establece tu reino en nuestras vidas y que tu palabra sea esa antorcha que alumbre en medio de la oscuridad. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.